Morante Millennial, ¿qué tal? Pues bien, por aquí estamos en una versión por fin presencial de Dos Pecaris desde hace bastante tiempo y bueno, desde hace tiempo que no hacemos un podcast también. ¿Tú qué tal? Bien, contento de estar aquí. Nos encontramos en la isla, Sí. entonces siempre que estamos por aquí, bueno, hay energía, el sol entra por la ventana. La isla mágica. Sí, exacto. Da una felicidad que parece que la hipoteca está pagada y que el lunes no hay que ir a trabajar, ¿no? Hombre, la hipoteca está pagada en tanto en cuanto no hay hipoteca. Así es fácil pagarla. A propósito de pagar hipotecas y de no ir el lunes a trabajar, nos pareció interesante reflexionar sobre un artículo que encontramos en El País que hacía referencia a los clubs privados. Entiéndase un club privado como un espacio donde se junta gente con posibles y que en esos espacios pues se generan una serie de dinámicas que lo que les permiten es seguir avanzando, quizás en sus negocios, quizás en su influencia. Entonces consideramos pertinente reflexionar sobre, como digo, estos espacios porque no son espacios neutros y allí hay una serie de dinámicas y de comportamientos que denotan la distinción de clase. La primera pregunta que te quiero hacer es si has tenido la oportunidad, si te han invitado alguna vez a algún club de estos y bueno, oye, quizás después de esa charla igual nos llega una invitación, ¿no? La verdad que no, y me han invitado a pocas cosas en mi vida, entonces no está entre ellas uno de estos clubs elitistas. Yo cuando leí el artículo era conocedor de la existencia de estos clubes, pero bueno, o sea, no había pensado mucho sobre ello. Y la verdad que me sorprendió el hecho de que existan en sí mismo, ¿no? Me recordó como, pues no sé, algo hasta cierto punto conspiranoico, ¿no? La masonería y este tipo de mierdas, pero que sin duda existen, ¿no? Lo que pasa es que al final están tan restringidos digamos, a un grupo tan selecto, el mero hecho de conocerlos, no ya de pertenecer a ellos, sino el hecho de conocerlos y saber de su existencia, porque yo con la gente con la que me rodeo no pertenecen a estos clubes, ¿no? Luego pasaremos a hablar un poco de la importancia de esto, o digamos las actividades que se desarrollan o la importancia que tienen, ¿no? Pero, y eso ya me sorprendió, el hecho de la existencia de estos clubes como tal, ¿no? Por supuesto, yo no he ido a ninguno, no me han invitado, no tengo tampoco esperanzas, tampoco me interesa mucho, pero sí que me llama la atención, ¿no? Y sobre todo un elemento diferencial del artículo con respecto a estos clubes y comparando con décadas atrás, sobre todo antes de la crisis del 2008 que hace referencia, es el hecho de que se han expandido. Si bien se ha reducido su número porque se estaban como creando muchos clubes, y claro, eso confronta directamente contra la idea esencial de estos clubes, que es ser privilegiados y por tanto ser pocos, ¿no? Y entonces se han restringido, se han reducido el número, pero a la par se han dificultado el acceso. Entonces tienes que estar recomendado, luego pagar un dineral. Creo que hacía mención a uno de ellos, creo que era de Londres, que es como muy viejo y tal, y muy prestigioso, que no sé si era mínimo 15.000, creo, puede ser, mensual. Mínimo 15.000 al mes. Claro, ¿quién puede permitirse mínimo? Porque aparte yo estoy seguro que nadie va a pagar el mínimo, porque para ese grupo de gente será vergonzoso pagar será como eres muy pobre, hijo de puta, ¿no? Entonces, pues a lo mejor si el mínimo es 15, pues a lo mejor pagan 25, 40 y ahí va arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos hablando de ese tipo de gente. No sé a ti si te han invitado, si conoces a mucha gente que haya ido. No conozco a gente que haya ido, no me han invitado tampoco. Y al final, en último término, esos espacios se crean para generar esa distinción, ¿no? Sí. Es decir, hay personas que por sus condiciones materiales lo que quieren es juntarse con personas que se encuentran en su mismo nivel, y esos espacios lo que hacen es garantizar ese acceso, ¿no? Ese contacto, ese capital social, que luego, como comentábamos al inicio, no es baladí ni es nimio, ¿no? Cuando la gente se junta en esos espacios, lo que hace es crear sinergias que les permitan luego pues, seguir desarrollándose, sea en términos económicos, sea quizás también en términos políticos, y allí esas dinámicas lo que hacen es perpetuar el poder, básicamente. Esto creo que es importante y relevante porque además también en el artículo hace referencia a un club catalán
donde se junta la burguesía, ¿no? Y en ese sentido, uno de los puntos que a mí me llamaba la atención es cómo estas élites, también se infiere en el texto, estas élites han tenido la capacidad para protegerse, es decir, coger esa conciencia, coger ese sentir que les caracteriza y les une, y a partir de aquí construir, como en este caso, espacios que lo que hagan es perpetuar su condición de clase, ¿no? Una cosa que, por ejemplo, y hay muchos autores que lo comentan, la clase trabajadora ha perdido, ¿no? Esa conciencia de clase. La clase trabajadora, bueno, por distintos elementos, como por ejemplo el proceso de posmodernización, ha perdido esa capacidad de sentirse que forma parte de un grupo oprimido y que en consecuencia de eso tiene que intentar luchar por sus derechos, ¿no? Esto creo que es uno de los puntos importantes, ¿no? Y de hecho es la razón de ser de este tipo de espacios, ¿no? Esa conciencia de las élites, de la clase acaudalada, de la gente con posibles, ¿no? Esa gente que tiene la hipoteca pagada y que los lunes no hace falta que vaya a trabajar, y si lo hace, en muchos casos, por gusto. Es por gusto o por mera estética, ¿no? Simplemente por estatus, ¿no? Yo creo, claro, al final la pertenencia a estos clubes no es tanto la causa de, digamos, esa conciencia de clase de estas élites económicas, sino la consecuencia. Es decir, ellos en tanto en cuanto tienen una autonomía sobre su trabajo, porque probablemente son los propietarios de las empresas, que tendrán varias, y por tanto, pues digamos que determinan el día a día de su horario laboral, si es que existe, etcétera, etcétera, y también asimismo gozan de la autonomía y de poderío y de capacidad para determinar el resto de los elementos que conforman su vida, y entonces como consecuencia consideran que es oportuno relacionarse con gente que al igual que ellos tienen esta capacidad, ¿no? Tú mencionabas la pérdida de espacios donde la clase trabajadora, en tanto en cuanto ha perdido su noción de clase, se encuentre, ¿no? Antes hablábamos, antes de empezar a grabar, de si existen efectivamente a día de hoy. Bueno, a mí se me venía a la mente la taberna de Pablo Iglesias, ¿no? en Madrid. Pero bueno, al final esa creación forzadísima de, por ejemplo, la idea esta de Pablo Iglesias revela precisamente que no existen, ¿no? Estos espacios, y para la clase trabajadora en tanto en cuanto no se considera como tal, ¿no? O quizás sí se considera como tal, pero como tiene tantas aspiraciones que son del todo imposibles en términos generales, más allá del sueño americano de que haya 2 o 3 que se escapen de esa precariedad, pues entonces piensa que, bueno, yo me tengo que concentrar en el hecho de poder llegar algún día a formar parte de estos clubes elitistas, aunque tenga y sea consciente de que comparto muchas cosas con mi vecino, ¿no? Que también es precario. Pero bueno, yo prefiero proyectarme en Amancio Ortega o en alguno más excéntrico. Y bueno, yo creo que esa es una de las razones, ¿no? Una cosa, y ahora ya con esto ya acabo y te dejo hablar, que me llamó la atención es el hecho de que, bueno, ya lo he mencionado antes, ¿no? Se están restringiendo más estos clubes y es más difícil acceder. También menciona que si bien por otro lado, antes solo se permitía la entrada a hombres y ahora ya, pues por determinados factores que tampoco no vienen al caso, se permiten la entrada a mujeres, pero siguen existiendo todavía determinados clubes donde solo van los hombres por supuesto multimillonarios y supongo que eminentemente blancos, pero bueno, da igual, al final lo que importa allí es el dinero, ¿no? No sé qué te parece esto, si revela algo relevante. Bueno, primero de todo, sobre el tema de la taberna, ¿no? Antes de empezar a grabar comentábamos, ¿no? Como así como la clase acaudalada, las élites tienen estos espacios que no son nuevos, ¿no? Ya en el pasado hay evidencias de que existían esos espacios. La clase trabajadora tenía también esos espacios donde se juntaban, donde debatían, donde compartían, y a partir de aquí podían hacer algo, iniciativas, propuestas de carácter disidente, de carácter incluso revolucionario, pero elementos, como comentaba, ¿no? Elementos como la posmodernidad, no solo eso, sino también cómo la identidad de los individuos cada vez está menos medida por el trabajo asalariado. Somos más que oficinistas, somos más que carteros, somos más que chófers. Eso también es un elemento importante para entender cómo
la clase trabajadora no tiene esos espacios que permitan juntarse y a partir de aquí intentar crear nuevos horizontes. Hablábamos, ¿no?, de posibilidades, ¿no?, como por ejemplo una escalera de vecinos quizás o una asamblea ciudadana, pero no tiene la misma connotación y no tiene ese sentir político que sí que tienen los clubs privados. Y a propósito de lo que comentabas, claro, al final entiendo que esos espacios que nacen para garantizar el acceso al capital social principalmente, también tienen que intentar entender los contextos y, en último término, los propietarios de esos clubes, que lo que intentarán no solo es capitalizar un sentir y una necesidad, sino también sacar rédito económico, y eso implica también el hecho de garantizar el acceso a mujeres que ¿no? Cada vez hay más mujeres tomando decisiones, cada vez hay más mujeres teniendo impacto e influencia, ¿no? Por lo tanto, lo encuentro lógico y natural. Sí que me llama la atención, ¿no?, que haya otros clubs que intenten mantener ese significado de origen, ese sentir, también para distinguirse, ¿no? Porque entre los distintos clubs también hay una competencia que nace propia del sentir capitalista, donde yo ofrezco una serie de características y me distingo de ese otro club que es completamente diferente. Y ahí también hay una lógica consumista del consumidor, ¿no?, donde tú escoges a cuál. Exacto, ¿no? El acaudalado, el que forma parte la escuela de Hogwarts, ¿no?, de esos estratos, ahí se mueve como un consumidor y a partir de aquí como que, ¿no?, decide, ¿no?, a ver qué es lo que más le interesa o no, ¿no? Sí, yo por un lado estoy seguro de que si se le pregunta a alguno de estos socios, ellos te dirán que en realidad allí no hacen nada relevante, simplemente es un grupo de amigos que van a pasar el rato como tú puedes hacerlo con tus amigos o beberte una cerveza en un bar, ¿no? Y obviamente pues se hará por un lado este tipo de actividades de ocio, pero por otro lado, por supuesto, se toman grandes decisiones que tienen una relevancia económica, política y social muy grande, ¿no?, en este mundo. Y también luego está la innegable necesidad del ser humano de diferenciarse y de identificarse con un colectivo que, como mencionábamos antes, a la clase trabajadora, a los becarios se le dificulta en la actualidad, pero los millonarios siguen teniendo una conciencia de clase y, por tanto, una actitud muy activa a este respecto. Y esto es uno de los ejemplos, ¿no?, el hecho de pertenecer a estos clubes. Yo creo que a ellos les mola, ¿no?, precisamente eso, sentir ese privilegio de una manera tan explícita, pero no ya únicamente por pertenecer a estos clubes, sino porque no sean conocidos, ya lo he mencionado antes, por la inmensa mayoría de los mortales, ¿no? Que nos parezca como algo, eso, conspiranoico y es llamativo, la verdad.